El sueño de Hitler de construir un imperio alemán, un tercer Reich que duraría 1000 años, comenzó a tomar forma en marzo de 1938 con la anexión de Austria. Sin disparar un solo tiro, Alemania absorbió a su vecino austríaco en un movimiento que fue recibido con júbilo por gran parte de la población. Para Hitler, que había nacido en Austria, este fue un paso simbólico y decisivo hacia la unificación de todos los pueblos de habla alemana bajo un solo régimen, reforzando su creencia en la expansión del espacio vital para el pueblo ario. Pero su ambición no se detendría allí. Unos meses más tarde, en septiembre de 1938, el régimen nazi puso la mira en Checoslovaquia, específicamente en los Sudetes, una región de mayoría alemana. En una táctica que combinaba intimidación y diplomacia agresiva, Hitler consiguió la cesión de los Sudetes en la Conferencia de Múnich, convenciendo a las potencias occidentales de que esta sería su última demanda territorial. Sin embargo, en marzo de 1939, violando todos los acuerdos previos, las tropas alemanas ocuparon el resto de Checoslovaquia. Hitler no solo había expandido su control sin oposición militar, sino que también había demostrado que las democracias europeas no estaban dispuestas a detenerlo. Con Austria y Checoslovaquia bajo su dominio, Hitler volvió su atención hacia el este, a Polonia. Esta vez, su estrategia era clara, el control total a través de la fuerza militar. El 1 de septiembre de 1939, tras meses de preparativos y provocaciones, las fuerzas alemanas invadieron Polonia, desatando la Blitzkrieg, una nueva y devastadora táctica de guerra relámpago. Este acto de agresión fue el punto de no retorno. Solo 2 días después, el Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Hay puertas que no conducen a habitaciones, sino a épocas pasadas. Al cruzarlas, nos encontramos con historias que han dado forma al mundo. Bienvenidos a Puertas al Pasado. El camino a la guerra y el dominio. Al principio, el Tercer Reich parecía imparable. Con una táctica militar revolucionaria conocida como Blitzkrieg, o guerra relámpago, el ejército alemán desató una serie de ofensivas rápidas y devastadoras. Esta estrategia, basada en la velocidad, la coordinación entre tanques, infantería y aviación, permitió a Alemania conquistar gran parte de Europa en cuestión de meses. En 1939, tras la invasión de Polonia, Hitler dirigió su atención hacia el oeste. En mayo de 1940, las tropas alemanas arrasaron Francia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, países que cayeron ante el poderío nazi en tan solo 6 semanas. La caída de París marcó el momento cumbre de la expansión alemana, mientras que el Reino Unido apenas resistía los bombardeos intensos de la Luftwaffe durante la Batalla de Inglaterra. Pero detrás de estas victorias militares y del velo de la propaganda nazi, la brutalidad del régimen se hacía cada vez más evidente. Las naciones ocupadas no solo sufrían las consecuencias de la ocupación militar, sino que también enfrentaban el implacable régimen de terror nazi. En Francia, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia y otras regiones conquistadas, la represión era implacable. Las fuerzas de ocupación alemanas, apoyadas por las SS y la Gestapo, impusieron un control absoluto, aplastando cualquier forma de resistencia con ejecuciones sumarias, arrestos masivos y deportaciones. Los judíos, gitanos, homosexuales, comunistas y otros considerados enemigos del Estado nazi fueron los más afectados. En Polonia, el plan de Hitler para el espacio vital, significó la deportación y exterminio de millones de personas. La población civil en los países ocupados vivía en constante miedo, mientras que los nazis implementaban sus políticas de segregación racial y limpieza étnica. Millones de personas fueron forzadas a abandonar sus hogares, trasladadas a campos de trabajo forzado o directamente enviadas a campos de concentración, donde la muerte era casi segura. Las deportaciones masivas hacia campos como Auschwitz, Dachau y Treblinka se convirtieron en parte de una maquinaria de genocidio, cuyo objetivo era la erradicación de los pueblos que Hitler consideraba inferiores. El Holocausto, el asesinato sistemático de 6 millones de judíos, junto con la persecución de otras minorías, reveló la verdadera naturaleza del Tercer Reich, un régimen construido no solo sobre la conquista, sino sobre el odio, la crueldad y la deshumanización. Mientras los ejércitos alemanes avanzaban en los campos de batalla, detrás de las líneas se desarrollaba una tragedia humanitaria sin precedentes,
que impactaría profundamente la conciencia del mundo. Las victorias militares de Alemania fueron ensombrecidas por el terror y la destrucción que infligieron a los pueblos ocupados, marcando uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. Pero el Tercer Reich había cometido un grave error: subestimar la capacidad de sus enemigos. La ambición desmesurada de Hitler llevó a Alemania a un conflicto en múltiples frentes, y poco a poco, el peso de la guerra comenzó a inclinarse en su contra. El punto de inflexión llegó en el este, con la batalla de Stalingrado, un enfrentamiento que cambiaría el curso de la guerra. En 1942, el ejército alemán lanzó una ofensiva hacia el sur de la Unión Soviética, con el objetivo de capturar la estratégica ciudad de Stalingrado y controlar los valiosos campos petrolíferos del Cáucaso. Hitler, obsesionado con la conquista de la ciudad que llevaba el nombre de su rival, Joseph Stalin, ordenó que fuera tomada a cualquier costo. Sin embargo, las fuerzas soviéticas, lideradas por el general Zhúkov, resistieron con una ferocidad inesperada. Durante meses, las tropas alemanas y soviéticas se enfrentaron en una de las batallas más sangrientas de la historia, en un escenario de destrucción total. El invierno ruso, las líneas de suministro cortadas y el implacable contraataque soviético terminaron por rodear y aislar al Sexto Ejército alemán. En febrero de 1943, tras meses de combates brutales, las fuerzas alemanas, exhaustas y hambrientas, se rindieron. La derrota en Stalingrado fue devastadora, no solo militarmente, sino también moralmente. Marcó el inicio del declive del Tercer Reich, demostrando que la Wehrmacht no era invencible y que el poderío nazi comenzaba a tambalearse. Mientras tanto, en el oeste, los aliados planificaban una ofensiva decisiva. El desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944, abrió un segundo frente en Europa. Las fuerzas estadounidenses, británicas y canadienses desembarcaron en las costas de Normandía en una operación de una magnitud sin precedentes. La invasión de Francia marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental, y a pesar de la feroz resistencia alemana, las tropas aliadas avanzaron rápidamente hacia el corazón del Reich. Simultáneamente, los bombardeos aliados sobre las ciudades alemanas causaban una destrucción masiva. Hamburgo, Berlín, Dresde y muchas otras ciudades fueron reducidas a escombros por los ataques aéreos que buscaban desmantelar la infraestructura industrial y quebrar la moral del pueblo alemán. Las fábricas que mantenían la maquinaria de guerra nazi operativa fueron destruidas, y la vida cotidiana en Alemania se convirtió en un infierno de sirenas, ruinas y muerte. El sueño del Reich milenario se desmoronaba bajo la presión de los ejércitos soviéticos en el este y los aliados en el oeste. Para 1945, Alemania estaba rodeada, su ejército fragmentado y sus ciudades devastadas. Lo que había comenzado como una ambición desmedida de dominación global, ahora se reducía a una lucha desesperada por la supervivencia en un escenario de total destrucción. El final del Tercer Reich estaba cada vez más cerca, y la promesa de Hitler de un imperio eterno colapsaba ante la realidad de la derrota. Si te gusta lo que estás viendo, no olvides suscribirte y activar la campanita con las notificaciones. La caída del Tercer Reich. El 30 de abril de 1945, con Berlín en ruinas y el sonido de la artillería soviética resonando cada vez más cerca, Adolf Hitler, el hombre que había prometido un Reich que duraría 1000 años, se enfrentaba a su derrota final. El ejército rojo había rodeado la capital alemana, y los últimos defensores nazis, un ejército improvisado de soldados, ancianos y adolescentes, luchaban desesperadamente en las calles. Dentro del búnker bajo la Cancillería del Reich, Hitler, aislado del caos exterior y cada vez más paranoico, finalmente aceptó lo inevitable: la guerra estaba perdida, su imperio destruido. En un acto que sellaría su destino y el de su régimen, Hitler decidió quitarse la vida. A las 3:30 de la tarde, junto a su esposa, Eva Braun, a quien había desposado tan solo un día antes, Hitler se suicidó. Ella ingirió cianuro, mientras que él optó por un disparo en la cabeza. Con este acto, Hitler no solo escapó de la captura, sino que también dejó un vacío de poder en el corazón de lo que quedaba del Tercer Reich. Su cuerpo, junto con el de Eva Braun, fue incinerado por sus asistentes en los jardines del búnker, mientras las tropas soviéticas continuaban su avance inexorable. Pero la muerte de Hitler no detuvo el colapso del régimen.
A medida que las noticias de su suicidio se esparcían, la resistencia alemana, ya fracturada y desorganizada, empezó a desmoronarse rápidamente. El sucesor designado por Hitler, el almirante Karl Dönitz, intentó prolongar la lucha, pero el Tercer Reich estaba en sus últimas horas. Berlín, una ciudad devastada, cayó ante el Ejército Rojo el 2 de mayo de 1945. Finalmente, el 7 de mayo de 1945, una semana después de la muerte de Hitler, Alemania firmó la rendición incondicional en la ciudad de Reims, Francia, poniendo fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial en Europa. El Tercer Reich, que había comenzado con promesas grandiosas de dominación global y la creación de un imperio ario que duraría 1000 años, se derrumbó en poco más de una década. Lo que empezó con una serie de victorias rápidas y expansiones territoriales sin precedentes terminó en total devastación, un país en ruinas, millones de muertos, y una mancha indeleble en la historia de la humanidad. La caída de Hitler y el colapso del Tercer Reich marcaron el fin de una era de terror sin igual, pero también dejaron profundas cicatrices en Europa y el mundo. Alemania, destrozada tanto física como moralmente, enfrentaba un largo y arduo proceso de reconstrucción, mientras que los aliados comenzarían a descubrir el horror total de los crímenes cometidos bajo el régimen nazi, especialmente el Holocausto. La derrota del Tercer Reich no solo fue el fin de una dictadura, sino el principio de la reflexión sobre las atrocidades cometidas, con el objetivo de que la historia nunca se repita. Reflexión final. La historia del Tercer Reich es una advertencia eterna. Nos muestra cómo el odio, el fanatismo y la indiferencia pueden llevar al mundo al borde de la destrucción. Suscríbete a Puertas al Pasado y activa la campanita. No te pierdas ninguno de nuestros episodios. La historia está llena de puertas. ¿Te atreves a abrirlas con nosotros?